¿Qué ocurre cuando Dios decide enviar al mundo un alma que el mundo no está preparado para recibir? ¿Qué sucede cuando la gracia irrumpe en medio de la mediocridad espiritual como un rayo que nadie esperaba y que muchos preferirían ignorar? Esta es la pregunta que atraviesa como una espada la vida entera de Luis María Grignion de Montfort, un hombre que nació en los márgenes de la historia y que, sin embargo, fue destinado a sacudir los cimientos de la Iglesia desde sus raíces más profundas. Su historia no comienza en los salones del poder ni en los claustros de la comodidad, sino en la humildad áspera de una Francia que se desmoronaba por dentro. Corrían los últimos años del siglo XVII, y la Francia del Rey Sol, ese Luis XIV que construyó Versalles como un templo a su propia gloria, era, bajo su superficie dorada, un reino espiritualmente enfermo. El jansenismo, esa herejía disfrazada de rigor moral, había envenenado la piedad popular con una imagen de Dios tan severo, tan distante, tan imposible de agradar, que muchos fieles habían concluido en silencio que la salvación no era para ellos. Las iglesias se vaciaban no por incredulidad declarada, sino por desesperanza encubierta. El pueblo menudo, el campesino, el artesano, la madre analfabeta que rezaba con los labios mientras sus manos trabajaban el barro, ese pueblo sentía que las puertas del cielo estaban cerradas con llave, y que nadie les había dado la llave. Fue en ese contexto de hambre espiritual disfrazada de frialdad religiosa donde nació, el 31 de enero de 1673, en el pequeño burgo de Montfort-sur-Meu, en la Bretaña francesa, un niño que recibiría en el bautismo el nombre de Luis María. Era el segundo de 18 hijos en una familia de escasos recursos, presidida por un padre de carácter difícil y una madre de fe sencilla y tenaz. La casa era pequeña, el pan era escaso, y el horizonte visible desde aquellas ventanas prometía muy poco. Pero hay almas que nacen mirando hacia un horizonte que los ojos del cuerpo no pueden ver, y Luis María fue, desde sus primeros años, una de esas almas. Desde niño, quienes lo rodeaban percibían en él algo que no sabían nombrar con exactitud, no era solo piedad, pues muchos niños rezaban por costumbre. No era solo inteligencia, pues los años demorarían en revelar la profundidad de su mente. Era más bien una especie de ardor interior, una llama que parecía consumirlo desde adentro y que se manifestaba en su inclinación casi instintiva hacia la oración, hacia los pobres, hacia los crucifijos que encontraba en los caminos bretones. Mientras otros niños jugaban sin preocupación bajo el cielo gris de la Bretaña, Luis María se detenía frente a las imágenes de la Virgen que adornaban las encrucijadas del camino y permanecía inmóvil durante largos minutos, como si escuchara una voz que nadie más podía oír. Su educación formal comenzó bajo la tutela de los padres jesuitas en Rennes, y fue allí donde la llama interior encontró el combustible del conocimiento. Luis María devoró los textos de los padres de la Iglesia, se sumergió en la teología con una voracidad que asombraba a sus maestros, y comenzó a trazar en silencio los contornos de una espiritualidad que aún no tenía nombre pero que ya late, vigorosa e inconfundible, en las páginas de sus primeros escritos juveniles. Sin embargo, sería un error imaginar a este joven como un ser etéreo, ajeno al sufrimiento. La santidad auténtica no es la ausencia de heridas, es la transfiguración de las heridas en luz. Porque Luis María sufrió. Sufrió la pobreza concreta, esa que se mide en noches de frío y en platos que no se llenan. Sufrió la incomprensión de un padre que no entendía por qué su hijo prefería las rodillas sobre el suelo de piedra de una iglesia a la labranza del campo. Sufrió, más tarde, el rechazo sutil de aquellos que veían en su celo apostólico una amenaza al orden establecido, a esa religiosidad tibia y administrada que tantos preferían a la brasa viva del Evangelio. Pero cada una de esas heridas, lejos de apagar su ardor, parecía avivar el fuego con mayor intensidad, como si el sufrimiento fuera el fuelle con el que Dios soplaba sobre su alma. Hay una imagen que persiste, casi como un símbolo, en los relatos de su infancia y primera juventud, la imagen de un joven que camina solo por los caminos de la Bretaña, con los pies descalzos sobre el barro, los ojos elevados hacia un cielo que pocas veces era luminoso en aquella región, y los labios moviéndose en una oración continua que no interrumpía ni el frío ni el cansancio. Ese joven no sabía todavía que escribiría uno de los tratados marianos más importantes de la historia de la Iglesia. No sabía que sus palabras encenderían el corazón de un joven obispo polaco llamado Karol Wojtyła siglos después.
No sabía que su nombre resonaría desde los altares como el de un santo canonizado. Solo sabía, con esa certeza silenciosa que no necesita argumentos, que María lo estaba llevando hacia algo inmenso. Y esa intuición, esa certeza desnuda y ardiente, fue el primer eslabón de una cadena que uniría al pequeño Luis María de Montfort con el destino más grande que un ser humano puede abrazar, el de convertirse, sin reservas y sin retorno, en instrumento de la gracia. ¿Puede un hombre ser rechazado por aquellos a quienes fue enviado a servir y, sin embargo, no amargarse? ¿Puede la humillación convertirse en escuela en lugar de en tumba? La vida de Luis María Grignion de Montfort plantea estas preguntas no en abstracto, sino con la crudeza de los hechos vividos, de las puertas cerradas, de las cartas sin respuesta y de los caminos recorridos a pie bajo la lluvia bretona sin saber si al final habría un techo bajo el cual dormir. Su camino hacia París fue mucho más que un viaje geográfico, fue el primer gran descenso al interior de sí mismo, el primer encuentro cara a cara con la cruz que habría de definir toda su existencia. Tenía poco más de 20 años cuando emprendió la marcha hacia la capital para estudiar teología. Pero a diferencia de otros jóvenes de su condición que buscaban un benefactor o una beca que suavizara el trayecto, Luis María eligió algo que sus contemporáneos encontraban difícil de comprender. Eligió la pobreza como compañera de viaje. Donó lo poco que tenía a los mendigos que encontró en el camino, confió a la providencia el sustento de cada jornada y llegó a París sin dinero, sin contactos y sin más capital que una fe que ardía como una antorcha en la madrugada. La ciudad que lo recibió era enorme, indiferente y peligrosa, y sus calles no tenían ningún interés en las almas ardientes. El seminario de San Sulpicio, donde Luis María fue eventualmente admitido, era una institución de rigor intelectual y piedad austera. Allí encontró maestros que reconocieron en él una inteligencia poco común y una profundidad espiritual que destacaba entre los demás seminaristas. Sin embargo, esa misma profundidad lo hacía incómodo para algunos, excesivo para otros, demasiado encendido en un ambiente que valoraba la compostura y la moderación por encima del fervor. Luis María no sabía ser tibio, y esa incapacidad para la mediocridad espiritual le costaría cara durante toda su vida. Fue en esos años parisinos donde la enfermedad comenzó a labrar su cuerpo con la misma paciencia con que la intemperie labra la piedra. Las condiciones de vida eran duras, el frío, la alimentación insuficiente, las largas horas de estudio y oración nocturna dejaron huella en un organismo que nunca fue robusto. Hubo un periodo en que Luis María fue internado en el Hospital del Nombre de Dios, en París, donde convivió con los enfermos más pobres y más olvidados de la ciudad. Y fue allí, entre el olor a miseria y a muerte, donde algo en su interior se ordenó de manera definitiva, comprendió que el sufrimiento no era un obstáculo en el camino hacia Dios, sino el camino mismo. Ordenado sacerdote en junio de 1700, regresó a su tierra con el corazón lleno de proyectos apostólicos y con la certeza de que Dios lo llamaba a una misión específica entre los pobres, los ignorantes, los alejados. Pero la realidad lo recibió con una frialdad que habría quebrado a cualquier hombre de espíritu menos templado. El obispo de Poitiers, a cuya diócesis fue inicialmente destinado, no sabía qué hacer con ese sacerdote que predicaba con demasiada intensidad, que atraía multitudes con sus misiones populares pero que también incomodaba a los poderes establecidos con su franqueza y su rigor evangélico. Luis María fue desplazado, reorientado, ignorado. La iglesia institucional, esa que debería haberlo enviado con júbilo, lo trataba como un elemento difícil de clasificar y, por tanto, difícil de aceptar. No faltaron las humillaciones concretas, aquellas que dejan marca no solo en el espíritu sino en la memoria del cuerpo. Hubo ocasiones en que sus sermones fueron interrumpidos por órdenes de superiores que temían su influencia. Hubo comunidades que lo recibieron con entusiasmo solo para verlo partir expulsado días después por la presión de quienes se sentían amenazados por su celo. Hubo un momento, relatado con sobriedad en sus biógrafos, en que Luis María caminó durante horas bajo una tormenta sin destino fijo, sin saber a qué diócesis dirigirse, sin un superior que lo reclamara, sin más certeza que la de que Dios no lo había abandonado aunque todo lo demás pareciera indicar lo contrario. En ese momento, su oración no fue de queja sino de entrega: Señor, tú eres mi herencia. Si tú estás, nada falta.
Fue esa experiencia acumulada del rechazo, del desplazamiento y de la soledad lo que lo impulsó a tomar una decisión que marcaría un punto de inflexión en su vida: viajar a Roma para consultar directamente al Papa Clemente XI sobre su vocación y su misión. El viaje fue, una vez más, a pie, a través de los Alpes, con el frío cortando como un cuchillo y el cuerpo debilitado por años de penitencia. Cuando finalmente se arrodilló ante el pontífice y le presentó su corazón con la sencillez de un niño, el Papa lo escuchó, lo confirmó en su vocación de misionero apostólico y le indicó que regresara a Francia a trabajar. Era la aprobación que necesitaba, no para su orgullo, sino para su obediencia. Regresó, pues, al país que lo había rechazado, con el mismo paso tranquilo y los mismos pies descalzos, pero con algo nuevo que brillaba en sus ojos: la certeza de que el camino del rechazo no era un error del destino, sino su forma más exacta. Porque Luis María de Montfort había comprendido, en lo más hondo de su alma forjada por el sufrimiento, que solo quien ha sido vaciado completamente puede ser llenado por Dios sin reservas. ¿Qué sucede cuando un alma que ha sido vaciada por el sufrimiento comienza a llenarse, no de consuelo fácil, sino de una verdad tan grande que apenas cabe en las palabras humanas? ¿Qué ocurre cuando un hombre descubre, no en un instante de iluminación repentina sino en el silencio acumulado de años de oración y pobreza, que el camino más corto hacia Dios pasa por una mujer? Esta es la pregunta que Luis María de Montfort se hizo durante años, y la respuesta que encontró no fue una respuesta teológica fría y abstracta, sino un fuego vivo que le consumió el alma y que él se vio obligado a transmitir al mundo con toda la urgencia de quien ha descubierto un tesoro enterrado y sabe que el tiempo apremia. La devoción a María no era, por supuesto, una novedad en la Iglesia del siglo XVII. Los santos medievales la habían cantado, los grandes predicadores la habían proclamado, y el pueblo sencillo la había vivido con esa fe instintiva que no necesita argumentos. Pero Luis María percibió algo que muchos de sus contemporáneos habían pasado por alto: que la devoción mariana se había vuelto, en muchos lugares, superficial, decorativa, reducida a fórmulas externas que no transformaban el corazón. Se rezaba el rosario por costumbre, se visitaban los santuarios por tradición, pero pocos se preguntaban con seriedad qué significaba poner la propia vida en manos de María con la misma totalidad con que ella había puesto la suya en manos de Dios. Luis María se hizo esa pregunta, y ya no pudo dejar de hacérsela. Fue durante sus años de formación y en los primeros tiempos de su ministerio sacerdotal cuando comenzó a leer con ojos nuevos a los padres de la Iglesia, a los grandes teólogos medievales y a los escritores espirituales que habían reflexionado sobre el papel de María en la economía de la salvación. En esas lecturas encontró fragmentos dispersos de una verdad que él intuyó debían unirse en un sistema coherente: que María no era simplemente un instrumento pasivo de la encarnación, sino una mediadora activa y continua de la gracia, que lo que Dios había hecho una vez en el vientre de María, tomar carne humana para dársela al mundo, era el modelo eterno de cómo la gracia opera siempre. Dios viene al alma a través de María, así como vino al mundo a través de ella. Esta intuición, sencilla en su enunciado pero abismal en sus consecuencias, fue el núcleo del secreto que Luis María habría de desarrollar. Lo llamó la perfecta consagración a Jesucristo por manos de María, y también, con una audacia que escandalizó a algunos y encendió a otros, la santa esclavitud de amor. La palabra esclavo incomodaba, y Luis María lo sabía. Pero la eligió con precisión deliberada, porque quería decir algo radical: no una devoción más entre otras, no una práctica piadosa que se añade al inventario espiritual de un cristiano, sino una entrega total, sin reservas y sin retorno, de todo lo que uno es y tiene, incluyendo los méritos espirituales, las oraciones, las obras, las alegrías y los sufrimientos, depositándolo todo en manos de María para que ella lo ofrezca a Cristo de la manera que ella juzgue más perfecta. Era, en el fondo, la propuesta de vivir como vivió María, en un fiat permanente, en un sí continuo que no negocia ni pone condiciones. Pero este descubrimiento no fue un camino llano. En el interior de Luis María, la revelación de esta espiritualidad vino acompañada de una lucha que ninguna geografía superficial tiene derecho a ignorar. Había en él la tentación del intelectual, la de construir un sistema teológico hermoso que quedara en el papel. Había también la tentación del predicador, la de proclamar una doctrina sin vivirla hasta las últimas consecuencias. Y había,
sobre todo, la tentación del hombre herido por el rechazo, la de buscar en María un refugio sentimental en lugar de una escuela de crucifixión. Luis María venció estas tentaciones una por una, no mediante un esfuerzo de voluntad heroica, sino entregándoselas precisamente a ella, dejando que María lo formara desde adentro con la misma paciencia con que había formado a Cristo en su vientre durante 9 meses de silencio. El resultado de esa lucha interior y de esa iluminación progresiva fue el manuscrito que Luis María comenzó a redactar con la urgencia de quien sabe que no tiene mucho tiempo. Lo tituló El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, y en sus páginas condensó no solo una teología mariana sino una mística completa, una propuesta de vida espiritual que respondía directamente al veneno jansenista que había intoxicado a su generación. Donde el jansenismo decía que Dios era inalcanzable y que la salvación era privilegio de pocos, el tratado respondía que María era el camino seguro, dulce y perfecto hacia Jesús, accesible para el sabio y para el ignorante, para el poderoso y para el mendigo. Escribió ese manuscrito con la conciencia de que podía ser destruido, que los enemigos de esta devoción, a los que él llamó, con una clarividencia que asombra, los enemigos que María tendría en los últimos tiempos, harían todo lo posible por silenciarlo. Por eso, antes de terminar de escribir, dirigió al lector estas palabras que resuenan como una advertencia y como una promesa a la vez: si este libro cae en tus manos, da gracias a Dios, porque no ha llegado a ti por azar. El fuego que Luis María encendió en esas páginas no era suyo. Era el fuego que María misma custodia para encender el mundo cuando el mundo más lo necesite. ¿Puede un hombre ser simultáneamente el más amado por el pueblo y el más temido por el poder? ¿Puede la misma voz que hace llorar de contrición a los pecadores endurecer de indignación a los que detentan la autoridad religiosa? La vida apostólica de Luis María de Montfort responde a estas preguntas con una contundencia que no admite medias tintas. Desde el momento en que regresó de Roma con la bendición del Papa y la certeza de su misión, comenzó uno de los apostolados más fecundos y más perseguidos de la historia de la Iglesia francesa, una travesía que lo llevaría de aldea en aldea, de diócesis en diócesis, sembrando con una mano y siendo expulsado con la otra. Sus misiones populares seguían un método que Luis María había elaborado con la precisión de un artesano y el fuego de un profeta. Llegaba a un pueblo, generalmente a pie, sin anuncio previo y sin ostentación, y comenzaba a predicar en las plazas, en las iglesias, en los caminos, con un lenguaje que el pueblo entendía porque era el lenguaje de quien ha sufrido junto a ellos. No hablaba desde la distancia académica del teólogo instalado, sino desde la cercanía del hombre que ha dormido al raso y ha comido del plato de los pobres. Sus sermones no eran discursos pulidos, eran erupciones de verdad que sacudían las conciencias adormecidas, que hacían que hombres y mujeres endurecidos por años de indiferencia espiritual se arrodillaran sobre el empedrado y pidieran confesión con lágrimas genuinas. Uno de los instrumentos apostólicos más originales y eficaces que Luis María utilizó fue el canto. Compuso cientos de himnos en lengua vulgar, accesibles para los iletrados, que encapsulaban las verdades de la fe con una sencillez melódica que las hacía memorables e imborrables. Esas canciones recorrían los campos bretones y vendeanos mucho después de que el predicador se hubiera marchado, cantadas por madres mientras amasaban el pan, por campesinos mientras labraban la tierra, por niños que las habían aprendido sin esfuerzo porque la melodía las transportaba directamente al corazón. Luis María entendió antes que muchos que la fe que no se canta no sobrevive en el pueblo, y que la liturgia popular no es un ornamento de la evangelización sino uno de sus instrumentos más poderosos. Pero cada fruto apostólico venía acompañado de una espina. Los jansenistas, que veían en sus misiones una amenaza directa a su influencia sobre el clero y el pueblo, comenzaron a movilizarse contra él con la eficacia organizada de quienes tienen contactos en los lugares correctos. Las acusaciones se multiplicaban, que era un exaltado, que su método era demagógico, que perturbaba la paz religiosa de las diócesis, que su devoción mariana rozaba la superstición. Algunos obispos, presionados por estos sectores o simplemente incómodos con su estilo, le retiraron los permisos de predicación en sus territorios. Luis María se encontraba así en la paradoja dolorosa del misionero apostólico, autorizado por el Papa pero rechazado por los obispos, amado por el pueblo pero combatido por la institución. Hubo un episodio en Poitiers que sus biógrafos recogen como símbolo de esta contradicción permanente.
Luis María había comenzado una misión en la ciudad con un éxito que desbordaba todas las expectativas, las iglesias no daban abasto, los confesonarios permanecían ocupados durante horas, y grupos de jóvenes que jamás habían pisado un templo comenzaban a acudir movidos por algo que no sabían nombrar pero que sentían como una llamada. En medio de ese fervor, llegó la orden de suspender las predicaciones. Luis María la acató en silencio, sin protesta, sin amargura visible, y abandonó la ciudad con la misma serenidad con que había llegado. Quienes lo vieron partir aquella mañana describieron su rostro no como el de un hombre derrotado, sino como el de alguien que ya sabía que no era él quien dirigía la obra. Fue también en este periodo cuando Luis María fundó las dos congregaciones religiosas que perpetuarían su carisma, la Compañía de María, formada por sacerdotes misioneros, y las Hijas de la Sabiduría, consagradas al servicio de los enfermos pobres en los hospitales. Ambas fundaciones nacieron en condiciones de extrema fragilidad, con pocos miembros, sin recursos estables y contra la resistencia de quienes dudaban de su viabilidad. Pero Luis María tenía la certeza del fundador auténtico, sabía que las obras de Dios no nacen de la abundancia sino de la pobreza, no del consenso sino de la cruz, y que la fragilidad de los comienzos es precisamente la firma con que Dios garantiza su autoría. El cuerpo de Luis María acusaba el desgaste de años de penitencia, intemperie y enfermedad. Había momentos en que predicaba con fiebre, en que sus pies sangraban dentro de las sandalias gastadas, en que el esfuerzo físico de la misión superaba con creces las reservas de un organismo que nunca había sido fuerte y que él nunca había cuidado con particular esmero. Sus compañeros lo instaban a descansar. Él respondía con esa lógica tranquila que desconcertaba porque no era insensatez sino teología vivida, el tiempo que le quedaba era poco, la mies era mucha y los obreros eran escasos, y dormir más horas no le parecía un buen intercambio frente a una eternidad de descanso que ya se vislumbraba en el horizonte. Y sin embargo, en medio de esa batalla exterior de expulsiones y resistencias, en medio del desgaste físico y de la soledad del incomprendido, Luis María irradiaba una paz que sus contemporáneos encontraban inexplicable y que ellos mismos atribuían, sin titubear, a la presencia constante de María en su alma. Era esa paz el signo más elocuente de su santidad, no la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de algo más grande que el sufrimiento, algo que lo habitaba desde adentro y que ninguna expulsión, ninguna humillación y ninguna enfermedad podía tocar. Y si las palabras que un sacerdote bretón escribió en la oscuridad de una habitación fría hace más de 300 años estuvieran dirigidas precisamente a ti, a esta generación, a este momento de la historia? ¿Y si la profecía más extraordinaria del Tratado de la Verdadera Devoción no fuera una pieza arqueológica de la espiritualidad del siglo XVII, sino un mapa trazado para orientar a los que vivimos en los tiempos que él vislumbró? Luis María de Montfort no era un adivino ni un visionario en el sentido espectacular del término. Era algo más inquietante, era un hombre que oraba con tanta profundidad que había aprendido a leer los movimientos del espíritu en la historia, y lo que leyó en esa lectura lo llenó simultáneamente de temor y de esperanza. En las páginas finales del tratado, Luis María interrumpe el discurso teológico con una voz que cambia de registro, que se vuelve más personal, más urgente, casi confesional. Escribe que el Espíritu Santo le ha revelado que los mayores santos, las almas más ardientes y luminosas que el mundo haya conocido, no han llegado todavía. Que vendrán al final de los tiempos. Que serán formados por María con una perfección que superará a la de todos los santos anteriores, así como el otoño supera en frutos a la primavera. Y que estos santos serán enviados específicamente para combatir al mundo en su estado de mayor corrupción, para encender la fe cuando la fe parezca extinguida, para proclamar a Cristo cuando proclamarlo cueste la vida misma. Los llamó los apóstoles de los últimos tiempos, y les dedicó algunas de las páginas más ardientes y más proféticas que jamás se hayan escrito en la literatura espiritual cristiana. ¿Quiénes serán estos apóstoles? Luis María los describe con una precisión que asombra porque no los describe como superhombres dotados de poderes extraordinarios, sino como hombres y mujeres marcados por una característica aparentemente paradójica. Serán pobres, desconocidos, humillados, rechazados por el mundo e incluso por sectores de la propia Iglesia, pero interiormente libres con una libertad que ninguna persecución podrá encadenar. Llevarán en una mano el rosario y en la otra el crucifijo, dice Montfort con una imagen que es a la vez sencilla y sobrecogedora.
predicarán sin miedo y amarán sin reservas. No buscarán el honor ni el dinero ni la seguridad. Solo buscarán la gloria de Dios y la salvación de las almas, y esa búsqueda los hará invulnerables a los dos venenos que paralizan al apóstol mediocre, el miedo al rechazo y el deseo de aprobación. Hay una frase del tratado que condensa toda la teología profética de Montfort y que ha resonado en la Iglesia con una fuerza creciente a medida que los siglos avanzan: María debe brillar más que nunca en misericordia, en poder y en gracia en los últimos tiempos, para recobrar y restituir a Jesucristo los pecadores y los herejes que les sean presentados. Esta frase no es retórica piadosa. Es una declaración teológica con consecuencias prácticas. Significa que la misión de María en la historia no decrece sino que aumenta a medida que se acerca el final, que su intervención en los últimos tiempos será más decisiva, más visible y más poderosa que en cualquier otro periodo anterior. Y significa, por tanto, que quien desee estar del lado correcto de la historia deberá estar del lado de María. La dimensión espiritual de esta profecía no puede entenderse sin el contexto de la batalla que Luis María describe con una claridad que hace pensar que conocía el futuro no por visión sobrenatural sino por una comprensión lúcida de la lógica del mal. Escribe que Satanás tendrá un temor particular a María en los últimos tiempos, que la combatirá con una ferocidad proporcionada a su poder, que intentará sobre todo destruir o ridiculizar la devoción que une a las almas con ella. Y en este punto, la profecía de Montfort se vuelve espejo del presente con una nitidez que inquieta. Vivimos en un tiempo en que la devoción mariana es atacada desde afuera de la Iglesia por el secularismo y desde adentro por una teología que la considera un obstáculo para el ecumenismo o un residuo de religiosidad popular que debe ser superado. Luis María habría reconocido este escenario sin dificultad. De hecho, parece haberlo descrito. Fue el joven obispo Karol Wojtyła quien, durante sus años de formación sacerdotal en la Polonia ocupada por el nazismo, encontró el Tratado de la Verdadera Devoción en una edición de bolsillo que un amigo le prestó casi por casualidad. Él mismo relató más tarde que la lectura de ese libro transformó su vida espiritual desde los cimientos, que lo hizo comprender la devoción mariana no como un añadido sentimental a la fe cristiana sino como su expresión más plena y más audaz. De esa lectura nació el lema que acompañaría todo su pontificado como Juan Pablo II, totus tus, todo tuyo, las dos palabras con que Luis María resumía la entrega total a María. La profecía de Montfort sobre los apóstoles de los últimos tiempos encontró en ese papa polaco uno de sus rostros más luminosos. Pero la profecía no se agota en una figura histórica, por grande que sea. Su interpelación más directa y más perturbadora va dirigida al oyente anónimo, a quien escucha estas palabras en la intimidad de su propio corazón y se pregunta en silencio si él, si ella, podría ser uno de esos apóstoles que Montfort esperaba. La respuesta que el tratado ofrece no es tranquilizadora en el sentido de la comodidad, pero sí lo es en el sentido de la esperanza. El criterio de selección no es la perfección alcanzada, sino la total disponibilidad ofrecida. No se trata de ser suficientemente santo para ser elegido, sino de ponerse en manos de María para que ella haga al alma suficientemente santa. El secreto, una vez más, es el mismo, no el esfuerzo solitario del héroe, sino la entrega confiada del esclavo de amor. Hay muertes que son el final de una historia, y hay muertes que son el comienzo de algo que ninguna muerte puede contener. La muerte de Luis María Grignion de Montfort, ocurrida el 28 de abril de 1716 en Saint-Laurent-sur-Sèvre, pertenece sin ninguna duda a la segunda categoría. Tenía 43 años, un cuerpo consumido por décadas de penitencia y enfermedad, y una paz en el rostro que quienes lo acompañaron en sus últimas horas describieron como la paz de alguien que ha terminado exactamente lo que vino a hacer. No murió con la expresión del hombre sorprendido por la muerte, sino con la serenidad del hombre que la estaba esperando como se espera a una visitante conocida, a alguien cuya llegada no interrumpe sino que cumple. Sus últimas palabras, pronunciadas en voz apenas audible mientras sostenía entre sus manos consumidas una imagen de la Virgen, fueron una síntesis perfecta de toda su vida: en vano me atacáis. Estoy entre las manos de María y ya es tarde. No era arrogancia. Era la tranquila certeza del hombre que ha entregado tanto que ya no le queda nada que perder, porque lo ha dado todo a manos de quien no puede perderlo. Sus compañeros de la compañía de María, los pocos que lo rodeaban en ese momento,
lloraron no solo de tristeza sino de algo que se parecía más al asombro, habían convivido con un santo y lo sabían, y la conciencia de esa proximidad a la santidad es una de las experiencias más desconcertantes que un ser humano puede tener. Pero la historia de Luis María no terminó con su último aliento. Terminó, si acaso, la parte visible de esa historia. Porque casi de inmediato comenzó a desarrollarse algo que los teólogos llamarían providencial y que los historiadores no tienen otra palabra para describir que misteriosa: el manuscrito del Tratado de la Verdadera Devoción, la obra más importante que Luis María había escrito, desapareció. No fue destruido, al menos no de manera documentada. Simplemente se perdió entre los papeles y los archivos de la congregación, enterrado quizás por el caos de una época convulsa, ocultado quizás por manos que no querían que esa doctrina se difundiera, preservado quizás por la misma providencia que lo había inspirado. Durante 133 años, el libro más ardiente sobre María que jamás se había escrito permaneció en silencio, como una semilla bajo la tierra invernal. Fue en el año 1842 cuando un sacerdote de la Compañía de María, buscando entre los archivos de la congregación en Saint-Laurent-sur-Sèvre, encontró el manuscrito en un estado de conservación notable, como si alguien lo hubiera protegido deliberadamente de la humedad y el deterioro. El descubrimiento llegó en un momento en que la Iglesia, sacudida por las revoluciones liberales y el avance del racionalismo moderno, necesitaba con urgencia una voz que respondiera al veneno de la desesperanza con el antídoto de la esperanza mariana. La publicación del tratado en ese año no fue una coincidencia histórica, fue la detonación de una bomba espiritual que había estado preparada durante más de un siglo, esperando el momento exacto en que su explosión causara el mayor bien posible. El impacto del tratado sobre la espiritualidad católica de los siglos XIX y XX fue de una magnitud que Luis María, en su humildad, nunca habría podido imaginar, aunque en su fe sí la esperaba. Papas, obispos, teólogos y santos de generaciones sucesivas reconocieron en ese manuscrito rescatado una luz que iluminaba la espiritualidad mariana con una claridad sin precedentes. Pío XII lo citó con veneración. Juan XXIII lo recomendó. Pablo VI lo integró en el espíritu del Concilio Vaticano II cuando habló de María como modelo de la Iglesia. Y Juan Pablo II, como ya se ha narrado, lo convirtió en el fundamento de su vida espiritual y de su pontificado, hasta el punto de que muchos historiadores de la Iglesia contemporánea afirman que no se puede comprender el pontificado de ese papa polaco sin comprender primero el tratado del sacerdote bretón. Luis María fue beatificado por León XIII en el año 1888, y canonizado por Pío XII el 20 de julio de 1947, en una ceremonia que reunió en la plaza de San Pedro a una multitud que quería ponerle nombre oficial a lo que el pueblo había sabido desde siempre, que aquel hombre había sido santo. Pero la canonización no fue el punto final de su influencia, sino otra etapa de su expansión. Porque la santidad auténtica no se acota entre las fechas de nacimiento y muerte de un individuo, ni siquiera entre los decretos pontificios que la reconocen. La santidad auténtica es una llama que se transmite de mano en mano a través de los siglos, que ilumina a quienes la tocan y que los impulsa a transmitirla a su vez, en una cadena de fuego que no tiene fin previsto. Y aquí, en este punto, la narración de la vida de Luis María de Montfort se convierte en algo más que una hagiografía. Se convierte en una interpelación. Porque el secreto que él descubrió y transmitió no es una reliquia del pasado, no es una curiosidad espiritual para eruditos de la historia de la Iglesia. Es una propuesta viva, actual, urgente, dirigida a cualquier alma que sienta en su interior esa inquietud que no sabe cómo nombrar pero que reconoce como una llamada. La consagración total a Jesús por manos de María que Luis María propuso no requiere erudición teológica ni perfección moral previa. Requiere solamente lo que él mismo tuvo desde el principio y nunca dejó de tener, la disposición de un corazón que dice sí sin calcular el costo, que se entrega sin negociar los términos, que confía en que María sabe mejor que nosotros el camino que nos conduce a su Hijo. El peregrino descalzo que recorrió los caminos de Francia con los pies sangrantes y el corazón ardiente lleva más de 3 siglos muerto, y su voz resuena hoy con más fuerza que nunca. Eso no es historia. Eso es